directo en Facebook. Eso es, genial. Aquí estamos. Maravilloso. Si me das un instante que voy a compartir eso que tenés ahí. Vamos compartiendo unos minutitos para que podamos llegar A más personas, cuantos más seamos mejor. Y el tema que vamos a tratar hoy es muy, muy interesante porque, bueno, ayer se celebró, reivindicó el Día de la Mujer y con Paqui nos parecía interesante retomar eso que se ha visto en todas las televisiones, ¿no? Y en la prensa y todo esto, para bueno, comentar algo, conversar sobre la feminidad, sobre la mujer, sobre la feminidad en el hombre, que es algo que parece curioso a priori, pero desde el psicoanálisis lo podemos comentar y aprender de qué se trata, lo importante que es ponerle palabras a eso, ¿no? Sí, porque claro, es muy interesante desde el psicoanálisis, ¿no? Ya que estamos acostumbrados a lo manifiesto, a la feminidad manifiesta, a lo relacionado con lo orgánico, con el cuerpo, ¿no? Femenino, relación mujer, masculino, relación hombre, ¿no? Sin embargo, desde desde psicoanálisis, ¿no? Nos viene a traer una lectura muy distinta, ¿no? Ya que son posiciones psíquicas que se han de constituir en cada uno de nosotros, tanto en el hombre como en la mujer, y que son necesarios. Es necesaria la posición femenina también para, ahora iremos desarrollando, ¿no? Pero para poder convivir también entre otros y poder desarrollarnos como seres humanos. Sí. A mí me gustaría partir de algo que hemos comentado en otras charlas y que nos viene a traer el psicoanálisis como novedad, ¿no? Siempre decimos que el psicoanálisis es muy novedoso en el sentido de que dota a las palabras, ¿no? Y creo que en este caso es como crucial, dota a las palabras de otros significados, ¿no? Nos permite repensar las palabras, repensar de qué se tratan y ampliar, ¿no? Ese horizonte o esa definición de la Real Academia que claro, al final las definiciones son eso, ¿no? Son definiciones y hay que acotarlas en algún punto, pero el psicoanálisis nos permite reflexionar de otra manera acerca de eso. Y habíamos comentado en otras ocasiones, cuando hablábamos también de la maternidad, ¿no? Que el sujeto, ¿no? El sujeto humano tiene 4 posiciones, o desarrolla, o debería de desarrollar, de construir 4 posiciones en ese camino que construye, ¿no? Desde que es un cachorrito humano hasta el adulto, que no se deja de construir nunca, ¿no? Porque también aprendimos que la transformación es permanente. Y que son esas 4 posiciones que deben habitar en cada uno de nosotros, ¿no? Que son hombre, mujer, padre y madre. Entonces, cuando es eso de lo que vamos a hablar hoy, porque las mujeres biológicamente constituidas, ¿no? Biológicamente mujeres, y los hombres, también biológicamente hombres, deben poder moverse en esas 4 posiciones en los diferentes momentos de sus vidas para poder interactuar con otros sujetos, ¿no? Así es. Y comenzando por el diccionario, ¿no? Tengo aquí algunas anotaciones, ¿no? Para establecer un poco esta diferencia precisamente, ¿no? De la que nos trae el diccionario a la definición que establecemos psíquicamente hablando, ¿no? Desde el psicoanálisis. Nos dice desde el diccionario de María Moliner
encontramos las siguientes definiciones. Feminidad, cualidad de pertenecer a la mujer que tiene ciertos bienes. Y también podemos hacer la lectura de femineidad, termina en eidad, como deidad, la mujer como diosa, como madre. Después hay una segunda definición de la mujer, femenino de la mujer, constitutivo de la mujer, ¿no? Después está del individuo, que en la reproducción tiene el papel de sostener al óvulo o elemento que ha de ser fecundado, y después de la fecundación al nuevo ser o a las semillas, suministrándoles el alimento para que crezcan hasta que se separan de él. Y una tercera definición que hace referencia al sentido gramatical, al género, ¿no? Entonces, claro, para poder entender lo que nosotras traemos hoy, en primera instancia tendremos que separarnos precisamente de este tipo de definiciones, ¿no? De eso que está como apegado a la mujer, apegado al cuerpo, apegado a lo genital, ¿no? Sí. Estamos hablando de algo distinto, del psiquismo, ¿no? De la psique, de la mente, que será necesaria precisamente en esa definición que desde el psicoanálisis nos trae Freud. Y bueno, me parece que hay una definición, ¿no? En tanto se acerca un poco, se quiere acercar un poco, ¿no?, a la definición de Freud, ¿no? En tanto feminidad está relacionado psíquicamente hablando con lo pasivo, y masculinidad está relacionado psíquicamente hablando con lo activo, ¿no? En tanto el óvulo también va a tener esa posición de pasividad, ¿no? En contraste con esa posición de actividad que tendría el espermatozoide, ¿no? Entonces, ahí también existe, eso porque existe esa similitud también ahí, ¿no? Sí. A mí me gustaba una referencia que hacía Manuel Menaza en uno de sus artículos de la mujer del siglo XXI, que también lo dice Menaza, el director de la escuela, ¿no? Que en realidad esa pasividad, ¿no?, que es como un poco reduccionista, pero es para que lo podamos pensar, es una pasividad que no se refiere a la falta de acción, sino que es una acción más receptiva, más de la escucha, más desde, ¿no?, que no es la falta de actividad. Entonces creo que, volviendo a esto que decía antes, ¿no?, a esa redefinición de las palabras o esa reconcepción de las palabras, la pasividad no es estarse quieto, sin hacer, sino que es otra forma de hacer. Es como más de observación, ¿no?, de otra manera de abordar la situación. Sí, es como posición femenina, psíquicamente hablando, es esa posición en la que se deja penetrar, por ejemplo, por esos conocimientos, por esa novedad, por ejemplo, el científico, ¿no? Que va a requerir de esa posición femenina de pasividad, en el sentido de que va a tener que nutrirse también de la ciencia, ¿no? De ese conocimiento, ¿no? Al igual que otras posiciones artísticas y demás, que también utilizan la posición femenina o pasiva, que está muy bien que aclaremos esto, ¿no, Mariana? Porque, claro, parece que al decir pasivo quiere decir que es que no hace nada, que está inactivo. No es que esté inactivo, es tan relevante, tan importante una posición como otra. Es decir, actividad siempre hay, pero es una actividad más de dejarse penetrar por esa novedad sí. Que se me van ocurriendo cosas mientras que te escucho, ¿no? Decías esto, es como un contrapeso, ¿no? Y también lo decíamos hace un momentito.
esas 4 posiciones son necesarias en todos los sujetos, independientemente de cómo estén biológicamente dotados. Y son contrapesos, ¿no? Porque al final, si ese sujeto no ha sido capaz inconscientemente, porque tenemos que tener muy en cuenta, y lo mencionamos como cada miércoles que nos encontramos, nosotros estamos hablando desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿no? Estamos hablando con sus conceptos, con su marco teórico, con sus bordes. El sujeto psíquico. Claro, estamos hablando de ese sujeto, ¿vale? Entonces, si no ha podido construir de una manera inconsciente esas 4 posiciones, ¿no? Si hay más de una cosa que de la otra, al final ese sujeto psíquico enferma. Entonces, por eso es tan importante la constitución de esas 4 posiciones. Y no es que si no se construyeron durante ese desarrollo infantil no se pueden construir. Todo lo contrario, para eso está el psicoanálisis, ¿no? Para transformar eso, para modalizar eso, para modificarlo, porque todos los tenemos constituidos, solo que muchas veces, ¿no? Existen, porque además lo interesante, y perdón que me extienda, es esto, ¿no? Es la palabra la que modaliza. Entonces, somos un poco presos de nuestras palabras, y por eso es tan interesante el psicoanálisis, porque nos enseña a darles otros significados, a agrandarlas, a estirarlas, a modificarlas, a jugar con ellas, y a permitirnos, ¿no? Cambiar el rumbo en ese trabajo que cada sujeto hace para poder, ¿no? Transformarse, ¿no? Para poder generar esos espacios y esas posiciones y poder interactuar mejor con la realidad material desde una realidad psíquica mucho más rica, ¿no? Claro, que es la suma de todas estas posiciones que hemos dicho, ¿no? Lo que va a constituir la salud psíquica en la persona, ¿no? Ya que aunque la tengamos constituido esas 4 posiciones, si en algún momento se puede tener también una tendencia, bien a por exceso o por defecto, alguna de ellas que no esté pues desarrollada, bien desarrollada. Entonces, por ejemplo, fíjense si es importante la posición femenina también desarrollada, bueno, tanto en el hombre como en la mujer, en la función del trabajador, por ejemplo, una persona que no tenga, que no acepte esa posición de pasividad o de feminidad en él, no esté constituido, no puede, por ejemplo, permitirse que le den ningún tipo de orden o que le den ningún tipo de, ¿no? de pauta a seguir, por ejemplo, en el trabajo. No podría tener un jefe, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, no se dejaría penetrar por eso de que trae el jefe, ¿no? Que necesito escuchar eso que me dicen. O se me ocurre también, por ejemplo, en una conversación, por ejemplo, ahora mismo aquí entre nosotras, ¿no? El hecho de estar hablando, en un momento conversando, a través de la palabra estamos en esa actividad, pero también necesitamos de esa pasividad, bueno, para poder también escucharnos, ¿no? Una a la otra en esa conversación y poder también dejarnos penetrar por esa novedad de lo que la otra me está diciendo, que me trae el otro. Hay una cosa que quería, precisamente por eso, porque es interesante, ¿no? Cuando uno escucha, digo, y vuelvo, porque me parece muy importante no estar tan pegados a la definición que conocemos desde el sentido común de las palabras. Decías recién, estar en esa posición pasiva frente al jefe. No estamos hablando de no rebelarse en determinado momento contra un jefe avasallador, sino que estamos hablando de poder escuchar eso que nos piden, incluso en un grupo de amigos, como bien decías, ¿no? En esta conversación. Estar en posición pasiva implica poder acatar una responsabilidad en un puesto de trabajo. Estar en la posición de trabajador y entender que hay una jerarquía, hay otros mandos, ¿no? Que uno no es el niño caprichoso que hace y deshace como
hacía cuando era niño, ¿no? Poder ocupar el lugar que le toca. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Esa pasividad de la posición es ocupar el lugar que le toca y poder interactuar, ¿no?, con otros. Y probablemente ese jefe el día de mañana entienda que ese empleado ha sido bueno porque cumplía con su tarea, porque traía una idea, digo, tenía también esa posición activa, ¿no?, de traer una idea, de discutir en el momento oportuno, ¿no? Es lo que decíamos antes, hay estas posiciones, ¿no?, esa pasividad, actividad, tal, tienen que ser flexibles para poder interactuar con ese mundo y que nos funcione, ¿no? Claro, a ver qué requiere cada situación, porque hay situaciones que requieren de una pasividad, otras que requieren de una actividad, de una acción. Por ejemplo, bueno, algo muy interesante, ¿no?, es que estas posiciones, ¿no?, como nos trae Freud, tienen su constitución en lo infantil, ¿no?, en las primeras épocas de nuestra vida, cuando el aparato psíquico se está constituyendo, ¿no? Y nos trae un ejemplo que a mí me ha parecido, pues, muy bueno, ¿no?, en el sentido que lo explica muy bien, porque nos dice, en primer lugar, el niño, la niña, tienen una posición pasiva, en tanto es esa posición que, por ejemplo, se deja alimentar, ¿no? Es como esa posición pasiva frente a los padres, ¿no? Que después esa posición va a cambiar en tanto ese niño, esa niña van a imitar eso que sus padres están haciendo con él, por ejemplo, con los juguetes, con las muñecas, ¿no? Ahora la muñeca es el bebé y Claro. la niña o el niño es la madre, ¿no? Es ese cuidador que está cuidando de ese bebé. Esa sería esa posición, ese pasaje, ¿no?, que ahí se está constituyendo ese pasaje que va desde la pasividad a la actividad en el niño, ¿no? Y cómo en esos primeros años se va constituyendo en ellos. Y me parece, pues, un gran ejemplo que después, ¿no?, precisamente esto se va a volver a ocurrir, pero ya, como decimos, ¿no?, en la edad adulta y en la vida real, claro, porque lo interesante es que después, ya en el sujeto adulto, vamos a tener que introducir la realidad material, en qué realidad nos estamos encontrando, ¿no? Para no quedarnos en aquello que fue, ¿no? Sí, y pensaba que había una cosa interesante, además de estas 4 posiciones, ¿no? Otra cosa que se plantea muy bien en los textos de Freud y en los textos que estuve leyendo un poco para preparar la charla de hoy, está ahí, volviendo al Día de la Mujer, ¿no?, que se celebraba ayer, no hay una contradicción entre hombre y mujer, o no deberíamos de pensarla desde el psicoanálisis, vuelvo, en esa contradicción entre hombre y mujer porque se trata de ideas, ¿no? Al final no hay nada que nos diferencie, hay una diferencia anatómica, ¿no?, pero que es vital, ¿no?, para que la especie continúe, pero al final solo se trata de ideas, y esas ideas, ¿no?, son potencialmente transformables, como decimos siempre, con trabajo, ¿no? Al final son ideas y volvemos a algo que para mí es crucial y son las palabras, que es lo que transmite las ideas, las ideologías, ¿no? Vivimos en sociedad, somos sujetos psíquicos y sociales, nacemos dentro de una familia que tiene frases, que tiene palabras, ¿no?, que tiene roles que se van transmitiendo y que además de que hay muchas frases y muchas palabras que se transmiten de madres, padres a hijos, hijas, hay una transmisión inconsciente, ¿no?,
que esa es la más compleja de cortar, digamos, de transformar. Pero es posible, ¿no? El psicoanálisis da cuenta de eso y creo que es interesante pensarlo de esta manera porque, bueno, el movimiento feminista también da cuenta de eso, ¿no? Si no hubiera habido una reivindicación o una lucha, independientemente de con cuál movimiento feminista uno pueda estar de acuerdo o no, digo, eso también es un trabajo, ¿no? Esos movimientos implican un trabajo, una transformación de la posición de la mujer. Hay muchas maneras de transformar esos lugares. Lo importante es entender que no hay diferencia real, sino que la diferencia está en cada uno de nosotros, es psíquica, ¿no? Y que somos, bueno, responsables en cada uno de nosotros de transformar eso por nosotros individualmente, por cada uno de nosotros y también por el resto, ¿no? Sí, sin embargo, yo en este sentido, bueno, no sé si no te estoy entendiendo bien, Mariana, porque no sé a qué te refieres con que no hay diferencia psíquica realmente, porque sí que me parece, no sé, tendremos que revisar esto a lo mejor. Sí que existe, me parece que sí que existe algunas diferencias entre, entre el hombre y la mujer, y que precisamente... A ver, claro, igual me expresé mal. Lo que quiero decir es que hay tanta diferencia psíquicamente entre un hombre y una mujer como entre una mujer y una mujer. Digo, la diferencia está, y a lo que me refiero es que los hombres no son distintos de las mujeres, sino que psíquicamente somos todos sujetos, ¿no? Estamos habitados por palabras. bueno, A estamos eso me sujetos refiero. al lenguaje, sí. Claro, entonces digo, podemos ser tan diferentes un señor y yo como tú y yo, ¿no? Todo tiene que ver con cuál sea nuestro mapa de esas palabras, ¿no? Y me parecía muy interesante unos artículos que Sí, también leía La Mujer del siglo XXI sobre el machismo en las mujeres. A esto me refiero, aunque a que no todos los hombres son machistas ni todas las mujeres son feministas, digo, que tiene que ver con la posición de cada sujeto, independientemente de la biología. A eso me refería. No sé si pude aclarar un poco más o la compliqué más. no. A ver, está bien que traigamos también diferencias, ¿no? Porque, bueno, pues así será más enriquecedor. Yo lo veo desde la posición que sí, que somos sujetos psíquicos y que tenemos esa igualdad entre todos en el sentido de que estamos sujetos al lenguaje. En todos está eso. Pero a mí me parece que sí que existe una diferencia entre, además, establecida tanto en cada ser humano, mujer, mujer, hombre, hombre, pero además me parece que también existe alguna diferencia anatómicamente hablando entre el hombre y la mujer que ya también viene a preestablecer alguna diferencia psíquica entre ellos. ¿No? Psíquicamente hablando, es decir, porque el paso por el complejo de Edipo, el paso de la constitución de la mujer y del hombre, psíquicamente hablando, también va a ser un poco, va a haber alguna diferencia también. Entonces ya ahí vemos que está también un poco también sobredeterminado por la diferencia anatómica, ¿no? En la constitución del ser humano, en tanto, a ver, que después va a tener un desenlace diferente en cada uno, ¿no? Pero que la generalidad, generalmente creo que el desenlace en la mujer va a seguir por un camino un poco más complejo, ¿no? Como vemos que la mujer tiene que dar un paso más en la constitución
de hacerse, de dar ese paso, ¿no? Como sabemos, de amar primero a la mujer y después tiene que dar ese paso para amar al hombre, ¿no? Al padre. Y después, y sin embargo, en el niño es distinto, pasa directamente a la madre y de la madre pasa a otras mujeres. En tanto, la constitución en la mujer ya va a tener esa diferencia también constituida en ella. O sea, y psíquicamente hablando, también va a establecer algunas diferencias entre el hombre y la mujer. Me parece así, yo veo, le hago esa lectura. Pero no sé si es complementario a lo que tú estás diciendo, porque, o, no sé, di tú. Sí, a ver, que estamos, en eso tenés toda la razón, estamos de acuerdo. En realidad a lo que me refería era que no hay diferencias desde el punto de vista de que somos sujetos de la palabra y de que lo importante, ¿no?, es poder construir esta masculinidad y esta feminidad en cada uno de nosotros, ¿no? Independientemente de que tenés razón, el pasaje de la mujer por el complejo de Edipo es mucho más complejo, ¿no? Tiene ese paso más, hay una cuestión orgánica que influye, evidentemente, pero hay muchos hombres que también están, teóricamente, ¿no?, parados en la envidia del pene, y hay muchas mujeres que consiguen desarrollar su feminidad. Y hay otras que no consiguen desarrollar su feminidad, y hay muchos hombres que sí que la pueden desarrollar. Digo, independientemente de ese paso que hay que hacer en el desarrollo del niño, ¿no? Se puede construir la masculinidad y la feminidad en cada uno de nosotros como sujetos psíquicos, y es tan importante que eso se lleve a cabo, ¿no? Entonces, claro, creer que la contradicción es hombre-mujer es reducirlo a algo muy, muy simple, ¿no? Porque es mucho más complejo. Claro, no, pero no es contradicción eso. Son hombre y mujer que además ahí está la complejidad del lenguaje, claro, en ambos. Y como decía la doctora Rojas en un vídeo que veía, ¿no?, la doctora Pilar Rojas, también perteneciente a la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, a la que pertenecemos tanto Paqui como yo, la feminidad lo que viene a introducir es precisamente esa diferencia, ¿no?, que es tan necesaria para pensarnos. Claro, por eso decía que de igualdad, porque lo habías enlazado con los movimientos feministas que en su mayoría vienen a reivindicar esa igualdad entre el hombre y la mujer, que esa igualdad entre el hombre y la mujer es súper necesaria en derechos para todos, pero que psíquicamente hablando también existen diferencias entre el hombre y la mujer. Y de hecho, desde el psicoanálisis también vemos necesaria, ¿no?, esa reivindicación de establecer también diferencias entre el hombre y la mujer, de que, hombre, no somos iguales. Es imposible conseguir una igualdad entre hombre y mujer a nivel psíquico, psicológico, porque somos diferentes. Somos diferentes desde la biología y por el pasaje de nuestra constitución psíquica, y que después también eso se va a manifestar pues en el adulto, ¿no? Entonces, claro, también es necesario por ahí pues aceptar esas diferencias entre el hombre y la mujer. Vale. Iguales. Igual me estaba refiriendo a otra igualdad, ¿no? Quiero decir, a esto, a la de los sujetos independientemente de lo biológico. Pero sí que es cierto que existen esas diferencias que acabas de mencionar, que tienen que ver con la constitución psíquica de cada uno y que hace que, bueno, que sea más complejo psíquicamente. Ahí tienes toda la razón. Por eso te decía, antes de comenzar, antes de entrar al directo, te decía, este es un tema que tiene muchas aristas, que puede ser un poco peleagudo a veces, puede ser un poco complicado de entender, porque estamos manejando conceptos que, claro, están muy en el borde, ¿no? Son como rebeldones. Entonces, está bueno poder conversarlo en esa posición femenina, escuchándonos y tratando de construir algo, ¿no? Construir algo nuevo sin querer tener razón
porque creo que ese es el punto, ¿no? Y acá es como que se ve muy bien para quienes nos estén mirando. Digo, esa diferencia que hay entre cada uno de nosotros, ahora otra vez, independientemente del sexo biológico, es lo que viene a aportar, ¿no? Si no nos pudiéramos escuchar en esa posición femenina, no podríamos tolerar la diferencia del otro, tampoco. Claro. Y algo muy interesante también es, por ejemplo, constituir esa feminidad en el hombre, ¿no? Ya que estamos hablando también de que estas, a lo mejor te referías a esa igualdad tanto en el hombre como en la mujer, que es necesaria constituir también la feminidad en el hombre. Es necesaria, igual que es necesaria la masculinidad también y el padre en la mujer, la feminidad y la madre en el hombre, las cuatro posiciones necesarias. Es muy interesante porque, claro, el hombre en eso de que constituir su propia feminidad corre el riesgo alguno de no querer constituirlo porque se piensa, pueden llegar a pensar que se va a feminizar, que se va a hacer femenil, no, precisamente por esa posición pasiva, y Claro. no es así. Hay una cosa que a mí me parece muy importante, que no tiene que ver tan, bueno, sí tiene que ver con el psicoanálisis, como todo, ¿no? Que, digo, todas esas palabras, todas esas posiciones, tienen que ver, como decíamos al principio, con una ideología, ¿no? Con siglos de historia, ¿no? Donde, y a mí hay un concepto que me parece alucinante y que creo que hay que seguir trabajando mucho sobre él, y es el machismo en la mujer, ¿no? Leía por ahí y me lo apunté porque decía, el machismo está en hombres y mujeres y se construye sobre la base de los prejuicios con respecto a la mujer, que tienen tanto hombres como mujeres. No nos tenemos que olvidar que la Claro, posición madre, en casi el 90% de las ocasiones, está ocupado por mujeres, ¿no? Por mujeres que transmiten una ideología y que crían hijos y que crían hijas, ¿no? Entonces, entiendo. la ideología se transmite y transmite esas cosas, transmite el pensamiento, transmite las palabras, transmite las profesiones, transmite los límites, las posibilidades. Como mujeres no nos tenemos que olvidar de eso para poder transformarlo y como madres de hijos y de hijas tampoco nos tenemos que olvidar de eso. Claro, porque es muy interesante esto que estás diciendo, porque claro, la ideología mayoritariamente la va a transmitir la madre. La ideología la transmite en su mayoría la mujer, la madre, tanto al hijo como a la hija. Y hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con las ideas inconscientes que persisten en cada uno de nosotros, en cada mujer, ¿no? Que está educando, pero es lo inconsciente, es la Claro, ideología inconsciente, no es lo que dice, es el hacer, realmente, ¿no? claro, es lo que está transmitiendo en eso que está diciendo, ¿no? Porque a lo mejor puede estar diciendo, no sé, en una ideología pensándose en la defensa de la mujer, es necesario que el hombre haga tareas domésticas tanto igual como la mujer, pero que después no deje al hombre o no, cuando el hombre comience a hacer las tareas domésticas, no se lo permita, ¿eh? No, déjalo de alguna manera u otra. O también se me está, pero claro, es que existe una gran complejidad en eso. También Mm, puede suceder que cada uno también tiene su función, es decir, pongamos una familia que hay uno que está trabajando y otro que está en casa todo el día. Y que coincida que el que está en casa haciendo las tareas domésticas y cuidando la casa sea una mujer y que coincida que el que está trabajando sea un hombre. ¿Qué se está reivindicando también? Esa igualdad entre el hombre y la mujer. Si se ha decidido en esa familia que el hombre sea el que trabaja y la mujer es, si es una decisión, estamos hablando claro, de decisiones que se toman en conversaciones en esa familia, y la mujer la que decide quedarse después, por ser iguales, digamos que parecería un poco injusto querer a ese hombre que ha llegado del trabajo a las 9 de la noche decirle
que se ponga a limpiar la cocina, porque está sucia y porque no colabora en casa haciendo las tareas domésticas, ¿no? Es que vienen, a ver, es un ejemplo muy sencillo, pero que a día de hoy eso ocurre. Y claro, todo está, quiero decir, se tienen que primero establecer una conversación y delimitar qué hace cada uno y cuál es la función de cada uno, ¿no? Porque si se ha decidido así, tampoco se le puede pedir por igualdad, que eso no es igualdad, ¿no? Es lo que intento transmitir. Sí, sí, Que te no es entiendo igualdad perfectamente. eso. Yo creo que hay unos pactos que hay que respetar, ¿no? En las parejas, Claro, muy de acuerdo con lo que decís, digo, cada uno además es libre de hacer lo que quiera, esto lo decimos siempre a todos los pacientes, o sea, el paciente viene con sus circunstancias y uno no le puede decir lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Digo, será discutible o reflexionable o tratable en el tratamiento siempre y cuando al paciente le haga ruido, ¿no? Le genere algún tipo de incomodidad. Porque en el ejemplo que vos acabas de decir, ¿no? Digo, si esa situación a cualquiera de los dos integrantes de esa pareja le genera incomodidad, pues lo suyo es, ¿no? Volver a sentarse a hablar, volver a establecer claro, esos pactos, volver a determinar cómo se reparten las tareas, ¿no? Digo, lo dijimos también cuando hablamos de la pareja se sostiene en base a pactos, y de eso se trata, las relaciones se sostienen con pactos. Por eso es tan importante hablar, la terapia psicoanalítica, para poder desentrañar estas cosas y para ver si esa mujer que decide quedarse en casa lo decide, ¿no? De una manera real, o lo decide porque tiene todas estas ideologías, ¿no? Que no le permiten decidir otra cosa. Porque también es interesante pensar, ¿no? ¿Cuál es el techo de cristal, ¿no? que una como mujer se pone en esas circunstancias? Y qué es lo que deja claro. de hacer, ¿no? Ese trabajo que deja de hacer y cuál es el coste, ¿no? Porque siempre se puede hacer algo diferente. Hay que ver si uno está dispuesto o no a asumir ese coste, hacer ese trabajo para cambiar de posición. Porque mágicamente no sucede. Sucede con un trabajo, Sí, que ¿no? está, a ver, que está el machismo y está el sumiso también al machismo. Es decir, que Claro, pero es si que eso, estás, mira, a eso me refería antes. Ese es el machismo de la claro, mujer. Digo, ese es el machismo claro, ideológico que tiene la mujer de no, yo voy a ser mejor cuidando a mis niños que él salga a trabajar. No, mire, señora, ¿usted qué es lo que quiere hacer? ¿No? Eso es bastante polémico plantearlo en estos términos, pero la mujer, como mujer, se tiene que cuestionar realmente qué es lo que quiere hacer, ¿no? Es tan loable una cosa como la otra, es tan respetable una cosa como la otra, como si la mujer quisiera ser astronauta, da igual, pero para cualquier cosa, para cualquier deseo que quiera tener esa mujer, habrá que hacer un trabajo, porque sin trabajo no se puede llegar al deseo. claro, porque en la mujer es donde más habita el pensamiento machista. En la mujer es donde más habita el Mira, pensamiento machista. te voy a leer Que es el que estamos. un apartado de un artículo de Alejandra Menaza, también del libro de la mujer del siglo XXI. El artículo se llama El machismo inconsciente como, en la mujer como obstáculo laboral, precisamente de esto Claro, de que estamos hablando. Y dice claro, así, te leo el primer párrafo solo, ¿vale? Dice, vale, tendencias machistas tenemos todos, porque hay un momento en la constitución del sujeto donde es necesario un repudio, un rechazo a lo femenino. Es necesario para separarse de la madre, ¿no? Y pasar al mundo. Pero es un instante, un momento que después da paso a otros momentos. El machismo sería la persistencia de esa sexualidad infantil en el adulto, y de ese repudio de lo femenino padecen también las mujeres. Entonces, bueno, creo que es interesante para pensarlo porque, digo, es ese momento, ¿no? Para separarse de la madre y poder mirar hacia otro lado. Pero es claro. ese momento. Que digo, pensarlo así es como, nos saca de la cosa del sentido común, ¿no? Nos saca de la conciencia.
pero nos permite pensar de una manera diferente, ¿no? Claro, parar y también pararnos a vernos, a cuestionarnos también, a nosotras como mujeres, ¿no? ¿Qué pensamiento machista habita en nosotras? Mira, De tenía forma inconsciente, ¿no? el otro día en la consulta me comentaba un hombre precisamente, ¿no? Eh, me estaba comentando algo acerca de estas violaciones múltiples y demás, y me decía, nosotros los hombres, ¿qué hacemos con esto, no? Porque yo, me decía él, yo no me identifico con esto, yo no soy eso. ¿Qué hago con eso? Porque, ¿no? Hay como ese concepto de identificar al todo por el uno, ¿no? Digo, entonces, hay que trabajar esa posición también femenina como en el hombre, porque, digo, hay muchos estereotipos también, ¿no? Entonces, es contra eso contra lo que hay que trabajar. Hay que crear nuevos estereotipos, quizás. O tratar de desarmar esos, ¿no? Para que cada uno tenga su propio estereotipo, que no hay uno, ¿no? El problema quizás sea ese, ¿no? Que no contemplamos esa diferencia, esa diferencia de modelos, ¿no? Que es tan importante para poder enriquecerse como sujeto. Sí, claro, después en cada uno vamos a tener que trabajar esa posición, que a veces lo que creemos machista no lo es, que a veces lo que creemos feminista no lo es, que a veces estamos con ese pensamiento que conscientemente pensamos que es así, que pensamos eso, pero que después en nosotros se manifiesta diferente, ¿no? A nivel inconsciente. Claro, es en el Resulta hacer, ¿no? claro, después se ve en el análisis que ese pensamiento que conscientemente dice ser de un modo, inconscientemente se manifiesta siendo totalmente lo contrario a eso que está diciendo, ¿no? Y que por eso es lo interesante que hay que trabajarlo ahí, ¿no? Mm. Porque posiblemente, pues claro, estés en contra de ese pensamiento machista, pero para contigo, inconscientemente, lo estás actuando, ¿no? Entonces, claro, tenemos que trabajar y tenemos que ver qué pensamientos inconscientes son los que están habitando en ti y constituir en cada uno de nosotros, pues, estas cuatro posiciones tan importantes, ¿no? Para que frente a cualquier situación podamos pues resolver del modo adecuado, ¿no? Sí, sí. Y también pensaba que con respecto a la mujer, ¿no? Lo importante de poder construir estas cuatro posiciones en el sentido de que la mujer en este momento que estamos, ¿no? Como sociedad global, ¿no? Pensando en esto, en el desarrollo profesional, como hablábamos la vez pasada, la conciliación familiar y laboral, ¿no? Como que está muy en boga todo esto. También entender que la mujer, ¿no? El sujeto mujer, tiene muchas facetas. También tenemos que entender que el hombre ni la mujer se definen por una de esas posiciones, ¿no? Digo, la mujer tiene que aprender a definirse de múltiples formas, ¿no? Nosotros somos psicoanalistas mientras que atendemos a nuestros pacientes, mientras que estamos dando esta charla divulgativa sobre el psicoanálisis, pero en otros momentos somos amigas, hijas, madres, esposas, ¿no? Digo, poder entender que todo eso son posiciones y que en cada uno de esos momentos, ¿no? Tenemos que tener esa flexibilidad para tener esta cuestión de masculinidad y feminidad jugando. Digo, que es importante también, ¿no? Como poder cambiarse el traje para poder desplegar esa multiplicidad y poder ser más felices, si se puede, ¿no?
una cada vez. Claro, que se va construyendo, pero que, ¿no? que en esta diversidad, en este movimiento, es a donde podemos encontrarnos y donde podemos compartir con los demás. Y que no está Así mal, que, digo, no está mal ser una cosa un rato, porque no se puede ser una cosa todo el día, ¿no? Tenemos que entender claro, eso también. Uno no es madre todo el día, no es psicoanalista todo el día, no está loco todo el día. Poder tener también como la paciencia de entender que, ¿no? que se va construyendo como por momentos y esos momentos construyen un todo. sí, que, que todo eso va a constituir luego al sujeto psíquico, pero que no nos podemos quedar atrapados A eso me claro. en ninguna de las funciones o de las posiciones, por ejemplo, Eso quería, claro. ¿no? Que es necesario avanzar, seguir avanzando, que para eso estamos aquí listas y preparadas. Eso es. Para la vida. Para seguir la próxima. Eso es. ¿Qué nos toca la próxima? La próxima nos toca hablar sobre el padre. Sobre la ley del padre, porque como viene el Día del Padre, y nosotras somos muy alusivas con nuestras charlas, para dar algunas claves y poder interactuar mejor, vamos a hablar sobre el padre. Así que si quieren, los que vean esta charla, quieren hacernos llegar alguna duda, consulta, pregunta de esta, de las anteriores o la que viene, encantadísimas estamos. Desde Palma de Mallorca, Paqui Robles, psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Poesía Grupo Cero, formación continua. Y aquí en Mariana Madrid. García, en Madrid, Mariana García, psicoanalista en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Página web www.psicoanalista-marianagarcía.com y mi página, por si queréis contactar también conmigo, www.paquirobles.es. Ahí podéis investigar sobre nosotras, quiénes somos, qué hacemos y cómo puedes llegar hasta nosotras. Podemos atender online. Eso es. Online, para todos los lugares, estés donde estés. Así que, Paqui, bueno, muchas gracias una vez más. Gracias a ti, Mariana. Y continuamos la próxima. Hasta la próxima. Chao, gracias. Adiós. Adiós.